Pues buenas noches, estimados Yarders, a todos los que ya estéis por aquí, esperando, haciendo cola, como ya estaba Marco Steelers, que le hemos pillado ahí ya hace un ratito haciendo cola. Así que te saludamos en primer lugar. Y por supuesto a mis invitados de honor y de lujo para la noche amarilla que vamos hoy, negra y amarilla que vamos hoy a disfrutar aquí, ¿no? Como ya estaréis intuyendo por indumentarias, casquito ahí de Raúl, ahí detrás suyo, camiseta de Wayne, que me ha comentado, que ya lo explicará ahora, su historia de la camiseta, y evidentemente aquí también David con su indumentaria. Hoy no he sido tan respetuoso como siempre, intento buscar algo al menos similar de colores y tal. Hoy vengo de una función y casi me he sentado aquí de cabeza. O sea, pido mis disculpas porque siempre intento, al menos el color, irme un poquito de colores. Pero bueno, hoy me disculparán seguro. Bueno, chicos, antes de que os presentéis, bueno, yo tengo que reiterar, creo que vamos a hablar de los Pittsburgh Steelers. Para mí, sinceramente, una de las franquicias que más cariño lo tengo. Y os voy a contar por qué. Y parecerá una chorradita, pero soy un poco, como dicen, ñoño en el aspecto. Y a mí ese saludo que suelen hacer Giraus allí, te prometo que simplemente ya ahora hablándolo, se me pone un poco la piel de gallina de verlo, ¿no? Y es algo que, sinceramente, me dice mucho, ¿no? De forma de ser de una franquicia, ¿no? Fijaros por dónde empiezo, que bueno, la gente pues le gusta el deporte, todo lo que quieras, pero a mí ese saludo y ese detalle que suelen hacer hacia el hospital, bueno, ya me contaréis ahora un poquito, ¿no? Toda esa historia, ¿no? Un poquito más si la queréis ahondar o me consta que me habéis traído alguna historia aquí. Eso para mí ya dice mucho de la franquicia y por eso ya les tengo cariño, simplemente por eso. A partir de ahí vamos a abrir aquí veda. Los invitados sois vosotros, no me voy a enrollar más. Y quiero que me contéis cada uno de vosotros, en el orden que queráis, que consideréis, por qué, como os decía antes de empezar, por qué de Pittsburgh y no de Browns, por ejemplo. Así que, Raúl, David, Wayne, David. Que empiece el veterano, ¿no? Empieza el veterano. Hay que empezar un poquito calentando el ambiente. Las personas mayores primero. Mujeres, niños y personas mayores. Pues ya está, te toca. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Luis, por tu invitación. Y es un placer y una satisfacción estar aquí, desde luego. Y más hablando de mi equipo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de los Steelers? En mi caso, yo creo que hemos comentado alguna vez en Cortina de Acero. Es una circunstancia muy peculiar. En primer lugar, como habéis dicho anteriormente, evidentemente yo soy mucho más veterano que muchos de mis compañeros de Cortina y a mí me llega, no tenía especial interés por el fútbol americano en los años 80, 84, 85 aproximadamente. En ese momento, ¿os acordáis? Era la época del baloncesto, Larry Bird, Magic, claro. Aquellas zapatillas de colores. Era realmente lo que llamaba la atención. Sobre todo por lo exótico que suponía todo eso, esa luz de los pabellones. Pero de pronto yo tengo un amiguete que su padre trabajaba en Torrejón, en la base americana, era militar. Claro. Y nos invitaba los fines de semana, allí fundamentalmente íbamos más que por nada por el economato. Coca-Cola, Hershey's, todas aquellas cosas absolutamente maravillosas que, claro, estamos hablando, ahora todo se relativiza en el sentido de que ahora con un clic tenemos acceso a todas esas cosas, pero en el año 84-85 aquello era absolutamente delirante, ¿no? Pensar tener en tus manos una Coca-Cola americana o incluso a la gente que fumaba el Winston de verdad. Y nos ponía vídeos además vídeo beta, ¿os acordáis? Bueno, no sé, ahora sí, el beta. Tú, Luis, lo recordarás, pero aquí hay mucha gente que ve una cinta de video beta y se debe creer que es un adoquín o cualquier cosa parecida. Cuidado, yo llegué a ver los videoclubs con un pequeñito stand con beta, con muy pequeñito, bueno, aquello era... Beta, esto era antes del VHS, que ya no sé si ni del VHS tendrán noticia, pero el beta. Y entonces nos ponía partidos. Este hombre era aficionado a su padre de San Francisco. Y nos explicaba cosas. Entonces realmente era un tío, joder, no me acuerdo de dónde era exactamente, pero era muy aficionado, era la época de Montana, claro, Montana Rice. Justo en los años 80, claro. Y a partir de ahí, en cuanto empieza a interesarme,
Y fundamentalmente, y ya lo ligo con lo que es la franquicia en sí, uno de esos vídeos, aunque era anterior que nos puso, fue el 10º Super Bowl entre Dallas y Pittsburgh, en donde al principio, como todos los que llegábamos a este deporte, nos costaba seguir las reglas, pero vi la famosa secuencia que Jack Lambert defiende a su kicker tirando al suelo a Cliff Harris después de que le faltara el respeto, y dije, oye, este tío tiene 2 pelotas. O sea, ¿quién es este tío tan feo y tan... Dice, bueno, empezó y a partir de ahí fue una historia de amor hasta hoy, ¿no? Ahora. Caray, tú, caray, qué gracioso, qué bueno, mira, fíjate, ahí está. No, bien, me gusta la historia. Vamos, chicos, contadnos, vosotros. Pues si quieres sigo yo. A ver, con lo fácil que Raúl, con lo fácil que te hubiera sido haberle hecho un poco la pelota a ese señor y seguir siendo de San Francisco, con lo fácil que lo tenías, que hoy estaríamos tú y yo compartiendo colores y tú no. La culpa fue de Lambert, como la canción de Gabinete. Sí. Luis, yo te he escuchado hablar con mucho cariño de los Steelers y sé que lo que has dicho es verdad, y aunque no vayas indumentaria, sé que lo llevas por dentro, ese negro y oro. Sí, te he escuchado muchas veces. Bueno, yo vi un tío que parecía un camionero lanzando balones y viendo como unos tipos que parecían salidos de patio de presidio lo querían matar y otros estaban intentando aguantar que no lo mataran y se le colgaban 2 en la espalda y aún así colocaba un pase. Y esa jugada a mí me enamoró, ¿no? Yo vi a Roethlisberger la primera vez y yo dije, hostia, ¿en qué equipo juega? Aparte, los colores me gustaron mucho, el nombre, que dicen que lo pronunciamos mal en España, que decimos Steelers, no, hay que Steelers, ¿no? La E no se pronuncia. Hay que arrastrarlo. ¿No? Steelers. Eso es. Y la verdad que me encantó. Yo los vi a los de Coswell y los principios de Roethlisberger. O sea, que yo llevo en esto casi lo mismo que Roethlisberger y da la casualidad que el 7 se ha retirado. Luego hablaremos de él. Y nada, a mí eso me fascinó. Luego ver a Polamalu, que parecía un tío hablando de Blanca de Street Fighter, corriendo por ahí por el campo con la melena, con esa habilidad. Todas esas cosas me fascinaron. Luego tú ten en cuenta, yo venía del rap, la base que dice de Torrejón de Ardoz también trajo mucho rap a España, de ahí viene el Club de los Poetas Violentos, muchos grupos, y el rap empezó en España por ahí. Y yo, por los jerseys, por el rap, por ahí, entonces esa pasión por lo americano, acabé viendo NFL en el Canal Plus y acabé viendo con Ponseti, tu compañero. Hombre, joder, el boss. Y acabé metido en esto y hasta el día de hoy. Que hoy se ha retirado, pues cuando se retiró Roethlisberger para mí fue un poco como esto que dices que te mueres y ves la vida pasar por tus ojos. Ya que se retiró, yo vi mi vida en NFL pasar por mis ojos. Pasar por tus ojos. Pero bueno, luego ya nos contaréis si creíais que ya era hora o no, si lo tenía que haber hecho antes o no. Lo contaremos, pero entiendo esa pena cuando has asociado el crecimiento, ¿no? de tu vida. Esto le va a pasar a mucha gente cuando ahora Tom Brady le toque, ¿no? Creo que mucha gente y mucho aficionado español ha vivido pues esa época, ¿no? Y le va a pasar. O sea que es muy normal, es muy normal. David, cuéntanos. Pues nada, yo sí, uniendo un poco a lo que ha dicho Wayne, yo empecé escuchando fútbol americano en la SER cuando lo retransmitía el antiguo equipo de deportes y tal, con Seti, que todavía sigue entre ellos. Y bueno, un año me animé a verlo en directo y curiosamente fue el año de la Super Bowl 43, con el retorno de James Harrison de intercepción de 100 yardas, con la última recepción de San Antonio Holmes, pues ese fue mi primer partido que vi. Me gustaron tanto esas 2 jugadas, cómo fue todo el partido y los que ganaron. Y a partir de ahí, desde 2005, pues empecé a seguir el deporte y el equipo un poco cada año más hasta meterme en esta enfermedad que es buena de este deporte y de este equipo y la verdad que así empezó y nada, desde aquel entonces tengo un jersey de Roethlisberger con el parche que lo vestía Reebok por aquella época y lo tengo guardadito como oro en paño y nada, esa es mi afición, así nació con el equipo. Fantástico, fantástico. Bueno. Sí son las historias. Cada uno enchufa las casualidades de la vida, a veces de enchufar un día de televisión, ver aquel partido, quedarte con algo en concreto y a partir de ahí el tema. Lo mío, pues como ha apuntado Raúl,
era la época cuando yo empecé a ver todo esto, pues era la época de Rice y Montana, pues empezaba yo a jugar en el 87 y Rice Montana, pues Juan San Francisco. Bueno, cada uno tiene su casualidad, que por cierto, vamos a aprovechar, Raúl, y ya que contabas alguna historia de Lambert, ¿no? Has hablado de Lambert, por aquí nos comenta Humberto, uno de los que nos siguen, nos dice, ¿sabéis que Lambert se arrancó a posta todos los dientes? Todo no lo sabía yo, pero dice esto. Se arrancó a posta todos sus dientes para ser más salvaje y dar miedo a sus rivales. Esto nos dice Humberto. O sea, ahora que me lo dices, yo voy a ir a documentarme. Pero si alguien es capaz de hacer eso ya, ¿cómo tiene que irle la olla, no? Esta no la sabía yo. La versión que conocía era este muchacho. Lambert era original de Ohio, era un gran jugador de baloncesto. También jugaba a béisbol casi. Muchos jugadores de fútbol americano en el high school han sido por Amalu, el propio Roethlisberger. Y al baloncesto le partieron los 2 dientes frontales y él lo que tenía era una especie como de apósito, de montura, para cuando salía y tal. Pero efectivamente cuando jugaba, y ya cuando jugaba en Kent State, ya él se los quitaba, y eso es cierto. Yo no sé si todos, pero desde luego los 2 delante se los quitaba para, bueno, ser más amenazador, y la verdad es que las imágenes de la época son muy recomendables. Cuando asomaba por ahí arriba y sonreía, era extraordinario, ¿no? Desde luego, decía, madre mía, el amiguito. Oye, chicos, fantástico. Está claro, ya habéis visto, son Steelers de raza, chicos. O sea, no tenemos nada que objetarles. Incluso aquí el señor Raúl, pues siendo un invitado a la mesa de un Niner, pues fue capaz de decidir por sí mismo. Así que aquí no hay ni una manipulación, todos es Steelers con personalidad. Así que, bueno, una vez ya hemos visto que tienen este sello, me permitís siempre lanzo un pequeño saludo hacia la gente del pueblo de Ucrania, ¿vale? Por esos momentos que hay. Sí que vuelvo a reiterar, alguna vez me han comentado que no debo mezclar política y deporte. No es una mezcla de política y deporte, me gusta aclararlo. Es sencillamente una parte humana y que considero, y me gusta pues lanzarles un saludo desde aquí para que todo vaya mejorando en esa situación en la que están actualmente. Y que, por cierto, Luis, en los años 30 y 40 hubo 2 jugadores ucranianos en la NFL y en los 2000 un jugador, un offensive line bastante bueno, también ucraniano, que se retiró hace poco, además. Sí. Pues fíjate, supongo que espero que estén ahí haciendo cosas por el pueblo y ayudando. Chicos, como esta edición en el programa, ¿vale? Vamos a escuchar la historia que nos traéis de Pittsburgh. Hay un montón, evidentemente, como todas las franquicias. Como espero que estos sean ya encuentros que podamos ir haciendo con periodicidad, porque, sinceramente, yo desde que hemos empezado este ciclo en 100 yardas, acercándonos, ¿no? a los que verdaderamente, a las franquicias, ¿no? A los que seguís, a los equipos, día a día, sabéis todo. Ya sabéis que 100 yardas es un medio más generalista y, claro, no podemos estar tan puestos de los equipos, ¿no? Entonces nos perdemos a veces perspectiva y oye, vamos a crear un espacio donde toda esa sentir, todo ese know-how, expertise que los seguidores tengan, nos lo puedan aportar, ¿no? Y ver cosas de otra forma en ocasiones, ¿no? Bueno, entonces quiero que esto podamos ir teniendo esos encuentros periódicos y ya nos iremos escuchando más historias, ¿no? Pero ¿qué historia nos habéis seleccionado para hoy? Pues yo quiero decir una cosa antes. El casco que tiene Raúl detrás está firmado. Me lo ha enseñado con el 58, me lo ha enseñado. Vale. Yo se lo he pedido porque se me ha ido la vista ahí en cuanto le he visto antes, se me ha ido la vista y he dicho leyenda. Iba a decir que lo enseñaré al final del programa, pero bueno, ya. No, es brutal. Yo también, en cuanto... Es que, claro, hay ciertas cositas a los que nos gusta el fútbol americano y afortunadamente a la mayoría, ¿vale? A la mayoría que nos gusta el fútbol americano no es como cuando eres de un equipo de fútbol, que también lo soy. Pero cuando eres de un equipo de fútbol hay algunos rivales que no les das ni agua.
en fútbol americano nos tiende más a gustarnos más, ¿no? El deporte en general, en sí. Es como un compadreo, sí. Sí, es diferente, ¿no? Evidentemente tenemos por eso he empezado un poquito con el tema de los Browns ahí. Siempre hay las franquicias un poco tal, pero bueno, más o menos disfrutamos de todo, ¿no? Y se me ha ido la vista ahí, ¿no? He dicho, ostras, es un casquito auténtico, un Reader, ¿no? Ahí tal, tío, ha sacado, me ha enseñado, te ha dicho, digo, hay ciertos detalles que son memorables. Ánimo, Raúl, cuéntanos sí, esa historia. Fíjate, dos cosas. En Cortina de Acero están claramente distribuidas las competencias. La gente joven sabe de fútbol, sabe de tácticas, conoce perfectamente la actualidad y la gente mayor, los veteranos, los que llevamos el bigote de Rocky Blair. O la barbita blanca ya también. Exacto. Nos dedicamos a mantener las esencias y las historias. Entonces, bueno, pues afortunadamente esta gente maravillosa que desde hace unos años ha tenido una iniciativa con Cortina de Acero, que yo os invito a que lo visitéis porque combina precisamente eso, la actualidad más rabiosa, es decir, se conocen hasta el último elemento del draft, junto, bueno, pues con artículos o comentarios que de alguna manera recuperan la historia de una franquicia. Y que, por cierto, también, si quieres, por favor, puntualiza más a fondo, que se me ha pasado, verdaderamente os habéis presentado, pero venís como una comunidad Cortina de Acero. Tenéis podcast, tenéis web, contadlo todo cuando puedas con la historia. Sí, no, David o Wayne están mucho en mejor condición de explicaros todo en todas las redes, en todos los espacios y es realmente interesante. Pero lo que te estaba diciendo es que también ligándolo con lo que comentabas al principio de por qué te gustaba esta franquicia, la manera de salud o determinados rituales, las liturgias que tiene, y es que los Steelers, a diferencia de otras franquicias de la NFL y también igual que también otras, como puedan ser Green Bay, como puede ser Nueva York, como puede ser Chicago, como puede ser incluso Cardinals, por toda la historia que tiene detrás, ¿no? Rams, aunque se haya movido por muchas ciudades, pero son equipos, son franquicias que permiten abordarlas desde un punto de vista histórico desde muchas perspectivas. No solo grandes jugadas, no solo sagas, no solo momentos, símbolos, estadios. Quiero decir, son instituciones tan arraigadas en la sociedad norteamericana que, por ejemplo, en el libro que comentaba David de Yes We Football, que escribí hace unos años, no es un libro sobre los Steelers, pero es un libro que permite que, aunque no te guste el fútbol americano o no conozcas el fútbol americano, está tan relacionado el juego con la propia sociedad norteamericana, con la música, con la política, con la cultura, con la sociedad, que te llama la atención, porque lees un artículo sobre qué pasó el día que asesinaron a Kennedy con la NFL, o qué ocurrió, por ejemplo, con, Rocky Blair, que estuvo en Vietnam, aquellos jugadores que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial o estuvieron en Corea o estuvieron, bueno, acordaros de Tilner que falleció en Irak. En Irak, Claro, o sea, que es que... hay una maratón ahora por él. En efecto, el deporte, el fútbol americano permite vincularlo estrechamente desde un punto de vista histórico con la sociedad norteamericana y los Steelers singularmente, porque reúne, es una especie como de pequeña, como diría, saga o linaje dentro de la propia competición. Por ir directo no me quiero centrar en un aspecto concreto, sino ir tocando algunos que están relacionados. Por ejemplo, el tema familiar. Los Rooney son como los Kennedy desde el punto de vista del deporte. Quiero decir, es una... además tiene aquel romanticismo del irlandés que va a Estados Unidos, que viene de la nada, que empieza a boxear, que empieza a ganar dinero con apuestas deportivas, muy arraigado al terruño, a Pittsburgh, a la gente obrera. Y luego además una serie de vinculaciones absolutamente fantásticas que parecen casas reales. Ya sabéis que los Rooney actualmente están emparentados con los Mara de los Giants de Nueva York. De hecho, Rooney Mara, la famosa actriz, hay una mujer de los Rooney que se casó con uno de los hijos de los primeros Mara, y durante todos estos años de los años 30 han ido en paralelo construyendo lo que han sido franquicias históricas.
con gran éxito por parte de Nueva York en los años 50 y 60 y a partir de los 70 Pittsburgh. Hablando de la familia Rooney podríamos estar horas y horas. Si vamos, por ejemplo, a momentos concretos, hay momentos icónicos en la historia, ya no solo del fútbol americano, sino del deporte en general, como es la recepción inmaculada, que ha sido definida en Estados Unidos como la jugada más importante, más trascendente de la historia de la competición. Es decir, yo no tengo la culpa de que ocurriera en el Three Rivers Stadium en el año 72. Le pasó así. Y lo recogió Franco Harris a una pulgada de la hierba y todo lo que ocurrió. Es decir, lo hablábamos en un programa que hicimos con Wayne de unos programas que estamos haciendo en Cortina de Acero históricos, monográficos sobre algún momento, alguna figura. Y son programas largos, de 1 hora, 1 hora y media, pero que se dedican a un aspecto en concreto. Ya puede ser un jugador, ya puede ser un entrenador, un momento determinado. Hicimos uno también sobre la simbología de los Steelers, que también tiene una historia detrás extraordinaria. Y es que la Immaculate Reception es una especie de concurrencia de todos los factores que pueden ocurrir en un momento dado, ocurrieron en ese momento. Se dieron. Se juntó todo, es decir, leyes de la física, suerte, azar, todo lo que podía pasar pasó. Y pasó en ese mismo instante, porque eso podía haber pasado en la semana 2 y no hubiera tenido una trascendencia. Era claro. la primera vez que pasaban a los playoffs los Steelers después de 45 años. O sea, era una cosa completamente extraordinaria. Por ejemplo, os he comentado, el tema de los símbolos. El tema de los símbolos es algo extraordinario. Ya sabéis que el casco de los Steelers, y por lo su característica, es que es el único que solo tiene un logo en un lado, no como el resto, salvo los Browns, que no tienen ninguno. Una gente rara, la de Cleveland. ¡Zasca! ¡Zasca! Como yo digo siempre, este es vuestro espacio. Ya llegarán los Browns para hacer lo que consideren y con todo cariño, simpatía, como hacéis. Aquí la semana pasada tuvimos a los Chargers y no veas cómo repartieron por todos lados. Este es vuestro día, vuestro espacio y ya les tocará a ellos. O sea que, naturalmente. Además es que, te digo una cosa, y eso lo sabes tú mejor que nadie como fan de San Francisco, los equipos se hacen grandes con sus rivales. Por supuesto, absolutamente. Decir, absolutamente. Si no existieran los Cleveland, habría que inventarlos. O sea, totalmente, Raúl. Así es. Es así. Bueno, pues el tema del símbolo de los Steelers es también muy curioso porque es el famoso hipocicloide del American Steel, la industria acerera. Ya sabéis que Pittsburgh se caracteriza por tener una gran industria. Ya no, está todo desmantelado y reconvertido, pero en los años 30, 40 y 50 era una ciudad eminentemente obrera. Y en aquella época, pues el Pittsburgh Post-Gazette estableció una especie de concurso a ver quién decidía. Hubo nombres siempre relacionados con la metalurgia, Vulcans, Storm, Smokers, y al final salieron los Steelers y pidieron permiso. Y lo hicieron antes, en la década de los 50-60, el casco era amarillo. Y la primera vez que alcanzan el playoff en la década de los 60, lo ponen de color negro y el general manager de aquel momento dice, oye, mira, le dice a Rooney el jefe, el chief. El boxeador. Exacto, boxeador y apostador de caballos. A ver qué le va a decir. Le dice, oye, mira, como no estoy seguro que esto del logotipo, estas modernidades, nosotros somos una franquicia muy sobria, muy tradicional, lo vamos a poner solo en un lado para no tener que hacer pegatinas dobles y si funciona, y así se quedó. Quiero decir, fue algo un poco provisional y al final se quedó porque no estaban muy seguros que al aficionado le iba a gustar esos diamantes de colores en el casco, ¿no? Es un sello de identidad importante ese, ¿eh? No, es un sello de identidad importante ahora. Yo creo que es una imagen. Hay además una cosa muy curiosa. Hay un equipo de fútbol, soccer, en Chile, el Huachamato, un equipo que está vinculado al dueño, es también compañía metalúrgica y tiene el mismo símbolo. Pasa que tiene unas rayas como el Inter de Milán, azules y negras, pero es exactamente porque, claro, es el símbolo del carbón, el acero y tal. Es una cosa... Vale, sí, muy curioso. O sea, están hermanos los dos equipos. Y un poco para terminar, hablar de los Steelers es hablar también de sus figuras, de sus personajes, ¿no? Es curioso, además,
que no estamos hablando de una franquicia tradicionalmente ganadora. La gente ahora que se incorpora al fútbol americano puede pensar que los Steelers siempre han ganado, pero no fue hasta el año 70. Era un equipo perdedor, realmente un equipo tradicionalmente mediocre, con balances negativos durante años y años y años. Entonces, hay una serie de personas que son, además de fundamentales en la historia, verdaderos hitos que cambian la historia de la franquicia. Por supuesto, la familia Rooney, pero Chuck Noll, lógicamente, hay un cambio en el paradigma del juego. Y luego, lo que antes te comentaba, factores incluso extradeportivos. Mucha gente no sabe que Terry Bradshaw fue de los Steelers por una moneda, a Cabe Cruz. Pues no, pues entre esa gente me incluyo yo. Pues eso extraordinario. Fue así. Número 1 del draft, Chicago y Steelers tenían derecho al mismo. Como no hubo posibilidad de un acuerdo, en un hotel se lanza una moneda y sale cara y Terry Bradshaw acaba en los Steelers. Tío. Qué fuerte, tío. Fíjate cómo... Qué caña, ¿no? Cosas absolutamente increíble. Oye, pues me encanta esta historia. Voy a ahondar más sobre ella porque... Claro, no. Y aparte, bueno. En la prensa se hablaba al ejecutivo que estuvo en el sorteo. Le hicieron la vida imposible en Chicago porque le dijeron, tenías que haber pedido lo otro, desgraciado. Siempre a toro pasado, ¿no? Una cosa claro, toro pasado. tremenda. No vale. Pero son unas historias inauditas. Qué bonito. Luego, por ejemplo, el elemento o el factor draft en la historia de los Steelers es trascendental. También hicimos un capítulo especial de historia de los Steelers del draft del año 74. Claro, nos encontramos también con unas circunstancias absolutamente inconcebibles. Es decir, que en un solo draft consigas 4 jugadores y uno undrafted, como fue Donnie Shell, que acaban siendo chaquetas doradas en Canton, y que además no solo es que sean elegidos en el mismo draft. Por ejemplo, el draft del 83 tenía a Dan Marino, tenía a Elway. Ha habido drafts extraordinarios, pero es que en los 5 jugadores Hall of Famer es que acabaron en la misma franquicia. Claro, es algo tan absolutamente extraordinario que eso generó, pues en los años 70 ganaran 4 anillos en 6 años, ¿no? Bueno, esa cortina de acero. Claro, es que... Y además, ya no solo fueron los anillos, sino que hubo un cambio de actitud. De ser una ciudad perdedora, no quiero tampoco ofender a los amigos de Detroit, pero esa sensación de, lo que decíamos... Lo que decíamos en Steelers, en los años 50 y 60 se decían the old same Steelers. Los Steelers de siempre, los viejos Steelers que volvían a perder, otro año igual, los Ronnie hartos de meter dinero, hasta que de pronto hay una especie de interruptor y que cambia la dinámica de un equipo y les hace un equipo ganador. Fantástico, Raúl. No veo enrollar más. Aquí nos podías traer un montón de cosas que yo ya he tomado nota de algunas. Y quiero que por aquí saludo a Serpico y a Ideta, que siempre está aquí pendiente de todo, y hace un inciso. Aprovecho para recomendar a todos el libro, tu libro, Yes, We Football. Ha escrito un libro. ¿Dónde lo puede encontrar la gente, Raúl? En Amazon, y luego también en libros.com, que es la editora. Fantástico. Ya tanto electrónico como en papel. Pues Yes, We Football. Si habéis visto cómo se explica las cosas y estábamos todos, yo por lo menos, callados y ávidos de querer saber más, pues ya sabéis, a por el libro, chicos, que seguro yo lo haré y espero poder coincidir contigo un día en Madrid para que le eches ahí una firmita. Encantado. Esta semana me va a caer este Yes We Football. Estupendo. Venga, alguno, Wayne, David, contarnos de Cortina de Acero, al margen de cositas, ¿dónde os puede encontrar la gente? Porque, vamos, yo todas esas historias... Ahora voy a estar más pendiente porque hay cositas que me han gustado mucho. Me animo yo si queréis, pues mira, añadir una cosa de los Rooney, y es que es uno de las pocas personas que tiene una regla a su nombre. O sea, también destacar ahí ese detalle, que aunque a mucha gente no sea muy fan de los Rooney,
no es una cosa cualquiera tener esa running rule. Bueno, pues Perdona, David, probablemente el amigo de Wayne Tomlin sea uno de los grandes beneficiados de la Rooney Rule. Totalmente. De la historia. Sin duda, sin duda. Fire Tomlin, ¿no? Dices. Bueno, uy, aquí empieza a haber cositas. Y que pero sí, vale, sí. bien. Internas, nada, pues nada, para hablaros un poco del proyecto Cortina de Acero. Bueno, tenemos Twitter, tenemos también un canal de YouTube que a veces subimos vídeos, pero sobre todo tenemos material, pues eso, podcast cuando es temporada, que tanto grabamos análisis de partido antes del partido como análisis posterior. Hacemos cuando época de draft, agencia libre también programas y bueno, durante la off-season también creamos material, como ha dicho Raúl y con Wayne, que crean programas atemporales que se puede escuchar en cualquier momento sobre historia, como ha dicho, jugadores, momentos, cosas del club, como ese draft, por ejemplo, cualquier tipo de cosas que pueden escuchar ya digo, atemporalmente. Vamos a subir más, estamos haciendo un especial a Roethlisberger con el tema de la retirada. Los artículos de la web también tenemos ahí a Marcos detrás, que es cada final de partido casi inmediato sube un artículo con un resumen. Está también ahí, no me quiero dejar a nadie, pero quiero mencionar a todos como Sergio, que es el jefe en la sombra que domina todo el tema de informático. Está también Zed, que le conoce mucha gente en el tema de la comunidad. Tenemos a Jair desde México, que nos aporta también un montón de conocimiento y noticias que no nos llegan aquí, él nos la hace llegar, a gente como Maximiliano, también a Edu, que domina tema muy organizados, ¿eh? Sí, tema de stream. Sí, somos unos cuantos, nos dividimos el trabajo y bueno, y deciros a todos que aparte de todo eso, en la web, como veis, podéis encontrar artículos, tenemos una tienda online con merchant que creamos, que damos ideas para tazas, camisetas, mochilas, etcétera. Y nada, que tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos ahí. La dirección web, ¿cuál es? Cortinadeacero.com. Cortinadeacero.com, sí, @cortinadeacero el Twitter, cortinadeacero.com la web. Perfecto. Exacto, también tenemos Twitch, aunque no le damos mucha caña, el día del draft en directo sí emitimos y tal, pero sobre todo es eso, la web y el Twitter, que ahí colgamos toda la información y la actualizamos. Y creo que por aquí os dice Cortina de Acero que no os olvidéis de Pan y Circo. Cierto, que es cierto. Eso ahora lo detalla Güey, que es el especialista, y de Cortina de Acero, pues más o menos eso, y que la gente que se quiera unir al WhatsApp está totalmente invitado, que se ponga en contacto con la red de Cortina de Acero y le damos el enlace, la invitación para que ahí hable con todos los que estamos ahí. La verdad que hay bastante público y se habla bastante. Pues oye, de las franquicias que han pasado por aquí, tengo que decir que de las más organizadas en cuanto a actividad y en cuanto a también producto y cositas, o sea que de las más organizadas. Chicos, ya sabéis, mira, por cierto, aquí saludo a Hapsepu, que ha colgado el link de tu libro, se lo está colgando, y ya hay gente como Alberto16 que le dice gracias, Humberto también le dice gracias. Esto me suena a compra, o sea que casi Raúl de aquí probablemente alguna cosita podrá caer. O sea que la gente veo que está. Voy a poner el libro. Dejadme saludar a Guti76. Este es un amigo que tengo que es de Pittsburgh. El chico está ahí, ya le considero amigo. Guti76 siempre está aquí. Los programas que he hecho desde el inicio está ahí y siempre me ponía, oye, a ver cuándo hablas de los Steelers, y le debía una, francamente. Mira, ahí está. Pues si te da vergüenza sacarlo a ti, ya lo saco yo. Ahí lo tenéis. Ahí está la portada. Fantástico, qué grande, qué grande. Pues yo voy a ser de los que se va a hacer con uno de ellos, así que cuenta. Y nada, Guti, gracias por estar aquí y ya ves, Nacho, te traigo... como se dice, pata negra, aquí con Raúl, David y Wayne, ya estás viendo lo que hay, Guti, o sea que estoy equilibrando un poco el tema. Wayne. Nada, tenemos varios formatos, yo añado el programa que tenemos con Raúl, obviamente, habla él,
Él dice que lo hacemos los dos, yo simplemente me pasa como a ti, lo escucho hablar y con eso tengo bastante. Si meto algún... la babita, Claro, ya está, recojo la baba, le apunto alguna si se me ocurre por ahí o la encuentro por internet al momento, pero él, como tiene esa cabecita y habla así como habla, pues hace el programa de historia. Luego con David, sí, David es el encargado de, a ver si te lo sé señalar, David, ahí, es el encargado... Es el encargado, pues un poco también más de táctica y todo eso. Entonces hacemos el programa de Cortina de Acero. Él no lo ha dicho, pero él es entrenador de la liga de fútbol de aquí. Entonces, amigo, es head coach. Sí, no, bueno, este año me he retirado provisionalmente, pero sí, he sido entrenador de linebackers, asistente de defensa, sí. Sobre todo defensa, yo soy defensa. El que ha sido entrenador, retirado o no, sigue siendo entrenador. Siempre, eso está ahí. Ya te lo has ganado. Eso está ahí siempre, sí. Exacto, es así. Entonces tenemos ese programa, Cortina de Acero Historia, que es atemporal, y luego tenemos una fechoría que hago yo con mi alter ego, que es Zed, que tiene que salir por aquí, que hacemos un poco más farándula, hacemos más estilo Steelers de bar. Entonces sacamos un poco de la táctica y de lo que es el encorsetamiento del partido de cada semana y de lo que son las noticias de Steelers, y sacamos un tema como puede ser Mike Trubisky, como puede ser Pickett, como puede ser, no sé, los Rudolph, cualquier cosa, estoy nombrando todo quarterbacks, pero por ejemplo, a lo mejor el día que se hizo la foto o Claypool celebró aquello cuando no tenía que celebrarlo. Sí, hacemos un programa especial de algún momento y hablamos más distendidamente, invitamos gente, es un poco más, variedades. Salsa rosa. Oye, me encanta esa salsa rosa del fútbol americano. Me encanta, la verdad que me encanta y la gente, cómo estáis organizados, ¿no? Raúl, Luis, y la gente dice lo de los Rooney porque llevábamos prometiendo que íbamos a hablar de los Rooney todo el año y el último programa que íbamos a hacerlo apoteósico, íbamos a hablar de los Rooney, se nos perdió. O sea, lo grabamos. He leído por la red alguna coñita, perdón, permitidme la palabra, que ahí me he entrado para ver un poco mientras colgaba algo y he visto a alguien decirle a Luis que pique bien el tema porque no se pierda el programa o algo. No sabía de qué iba, pero ahora veo que había la coñita esta. Vale. Claro. Nosotros los Rooney, habléis a Raúl como habla, yo es que y Zed nos los imaginamos con máscaras venecianas y túnicas negras allí, como apartados de todo, teniendo orgías y cosas así, ¿no? Porque ya. Lo que es con el equipo... Di cómo les llaman los comecanapeses. Los comecanapeses. Bueno, el caso. Oye, tenemos que ir a vuestro programa porque ahí veo que hay bastante, además que de tratar el fútbol americano con rigor, seriedad y documentación, como ha apuntado Raúl al principio, todo el draft, ¿no? Lo último, hay historia, hay coña. Joder, macho, señores, si no están en esa comunidad de Pittsburgh, ya están tardando. Vamos, tienen ingredientes para que vengan, que hay cerveza gratis, les ponemos música. Ostras, eso no lo sueltes mucho por aquí, que se te va a acumular el tema. Chicos. De todas maneras, quería comentarte una cosa, Luis, y yo a veces lo he hablado con gente de fútbol americano en España, no solo los Steelers. Tú dices, oye, se trata con rigor, además se introducen elementos de pura diversión, espectáculo, historia. Pero es que, y fíjate, esto lo hemos hablado también con nuestro común amigo Moy Molina, que el verdadero experto no solo en todo el deporte norteamericano. Bueno, a él le llama mucho la atención, y me lo ha comentado gente, la solvencia con que se trata el fútbol americano en este país. Pero no en comparación con otros países europeos, sino con el propio Estados Unidos. Quiero decir, los análisis, la gente que realmente, como David, como Wayne, que saben de fútbol americano, que saben de las jugadas, es extraordinario los análisis que se hacen, más allá de, oye, lógicamente, nosotros no lo hemos mamado como lo puede hacer un tío que ha nacido en Tulsa, ¿no? Pero que a mucha gente me lo ha comentado y llama la atención el rigor y la solvencia con que se trata este deporte, que es tan complicado y tan difícil de aproximarse si no tienes una base elemental. Y tú ves los chats, tú ves los podcasts, tú ves... y últimamente, en los últimos años, la literatura en castellano... Totalmente. Lo que está saliendo... Constantemente. Porque aquí... prácticamente solo estaba el libro de nuestros amigos de Aprender a jugar al fútbol americano. Sí, de Marco.
Exacto. Y a partir de ahí ha empezado a salir y, bueno, totalmente, una literatura formidable, de verdad, ¿eh? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, cómo está creciendo esta comunidad. Para mí hay un hashtag que me encanta, que es el Todos Sumamos NFL. Es un hashtag que siempre pongo en la red porque me gusta. Cada uno tenemos una identidad concreta, ¿no? Cada uno hace una función. Hay, como yo digo, gente pues, de segundo o tercer nivel con mucho conocimiento técnico, con mucho conocimiento táctico. Estamos otras comunidades que hacemos más una función de sumar, de que entre la gente, de que les pueda gustar, les pueda gustar a través de un buen show, de un buen programa, con también algo de documentación y tal, no tan técnico, pero una puerta de entrada, ¿no? Para que cuando ya estén aquí puedan saltar a esos niveles más técnicos. Creo que hay una comunidad muy equilibrada y muy interesante y bueno, estamos viendo por qué la NFL somos uno de esos 8 países donde va a hacer esa expansión. Pues es evidente. Ellos no son tontos y con su documentación saben por dónde pueden tirar. Desde luego. Dicho esto, vamos a andar un poco. Yo estaría con esta conversación así todo el programa, pero la gente quiere saber un poco, a ver, ¿no? Tanto un poco que hemos visto de estos Steelers esta temporada y qué esperáis, ¿no? De estos Steelers, de lo que se ha quedado configurado, ¿no? Para hacer un repaso así rápido de la temporada que ya solventado. Yo quiero empezar porque me digáis, cada uno de vosotros, si Roethlisberger tenía que haber seguido o no. O sea, es una cosa que se ha hablado, ¿vale? Antes de que empezara la liga, cada uno pues opinábamos lo que creíamos, cómo le veíamos, pero yo creo que sois los más acreditados para decir si tal como estaba la franquicia en ese momento, Roethlisberger debía seguir o no, porque tengo gente de Steelers conocido, yo estoy también muy afines a vosotros, que hoy no lo he invitado porque tenía que ser una comunidad española la que está aquí, ¿no? Y quiero que sean las comunidades españolas las que estén en el programa, pero que no sé si conocéis a la gente de 360 grados, Steelers de 60, pues yo he estado un par de veces con ellos, por eso les tengo cariño a los Steelers y con ellos en el programa. Hemos hablado a veces de cositas, ¿no? De Pittsburgh y tal, y hay gente que sí estaba a favor y gente que no, pero quiero saber un poco vosotros qué opináis. ¿Roethlisberger tenía que seguir o no tenía que seguir? Wayne, tú que eres el verdadero especialista en Big Ben. A ver. Por cariño, Wayne lo hubiera seguido este año también. Fíjate que yo al principio del programa he dicho que estoy en esto por Roethlisberger y yo a Roethlisberger lo tengo como una leyenda y además es un espejo donde, a ver cómo empieza la historia de Roethlisberger, es un tío con mucho éxito, de buenas a primeras, pero con una cabeza muy loca, fuera del campo, que si se mea en un campo de golf, que si lo acusan de una pornostar, que si por aquí un juicio. Sí, al final... Accidente de moto... Pero la moto hay que ver la foto, porque el que vea la foto de esa moto dice, ¿cómo es posible que ese tío esté vivo? Y a partir de ahí hay un cambio en su vida, ¿no? Y él se centra mucho más y el juego pasa. Pero también los Steelers pasan de jugar a un juego defensivo con un quarterback oportunista como era Roethlisberger a ser un equipo como a lo mejor la gente del último lustro, como podrían ser los Seahawks. Pasan los Steelers de ser algo así, un equipo de carrera con un quarterback oportunista y una defensa muy buena, a ser un equipo que juega muy al ataque, muy con Antonio Brown, con Le'Veon Bell, a juego de carrera, un ABC muy simple, pero muy efectivo y muy efectista. A ver si efectivo. Esa época de Le'Veon Bell, era muy divertido ver. Brutal. Con un sombrero de cowboy a Roethlisberger, lanzar pases a... Brutal. Bueno, de pistolero. Al final, esa época llega una clara... Digamos, Roethlisberger ha sufrido muchos sacks, ha sido un jugador que se veía que iba de declive, sobre todo físicamente. Nunca ha sido un tío que especialmente se cuide. A ver, la cabeza de Roethlisberger vale dinero y aún así, claro, y aún así ha sido capaz de encadenar esta última temporada 6 winning drives. O sea que de las últimas victorias de los Steelers, 6 o 7, no recuerdo exactamente cuántas, creo que son 6, son gracias a un winning drive de Roethlisberger, que hay que hacerlo, ¿no? Luego... O sea, aún así, pero claro, la movilidad de Roethlisberger, la manera de estar en el campo, el miedo mismo que tenían los Steelers a perderlo en un sack, todo eso condiciona mucho. Entonces, yo sinceramente, para la defensa que se ha formado y para el tipo de juego de Steelers, yo creo que los Steelers podrían haber prescindido de Roethlisberger y de hecho, siendo pragmáticos... Ya esta temporada. Para mí, la última renovación, no deberían de haberla hecho. Ya, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también. Estoy de acuerdo. David, Raúl, ¿estáis en la misma yo estoy línea?
Sí, yo estoy con Wayne. Yo creo que le ha mantenido ahí el talento, la cabeza privilegiada que tenía y el brazo que era prodigioso. Desde que ya se deshizo el equipo en ataque, como lo ha dicho, con el tema de Antonio Brown, de Le'Veon Bell, más la línea ofensiva que ya perdió a De Castro, a Villanueva en sus mejores años, a Foster, a toda esta gente que rindió y Le'Veon Bell hace lo que quería ahí detrás. Pues ya se centraba más en la defensa y era el bastión del equipo y como dice, yo creo que ahora mismo un QB medio game manager nos podría haber valido para estos 2-3 años, a ver qué digamos ahí en Rudolph o cualquiera otro, como tenemos este año con Mis dudas Pickett y Trubisky. Trubisky. Bueno, vamos a ver, pero porque ha habido casos en que equipos han llegado lejos con una defensa, que sabemos que es difícil mantenerla en tiempo, pero bueno, Sí, parece bueno, que lo los hemos miembros visto. están, hay jugadorazos en sus puestos, hay muchos que son los top 3, otros 5 de la liga. Así es que yo también estoy con Wayne, que por lo menos hace 2 años con el tema del codo, de la lesión y todo esto y la movilidad y que no se cuidaba físicamente y no era nada saludable para él, pues sí se tenía que haber retirado. Pero bueno, Ya, que ha llegado cuando ha tenido que llegar y hemos ya está. disfrutado un poquito más de él. Correcto. Raúl, Yo, vale, todos los chicos coinciden, creo que igual intuyo que puedas ir por la misma línea, pero te meto ahí un tema más. Puede ser que la alternativa, claro, yo tengo a Roethlisberger, cabeza privilegiada, vale, no se mueve, pero sabemos perfectamente que, bueno, pues tradicionalmente pues los quarterbacks son pocket passers, ¿no? Ahora sí que estamos en la época del quarterback móvil, pero bueno, tradicionalmente es pocket passer. Si yo le armo una buena línea ofensiva con esa cabeza, oye, me puede servir. Y si además me giro y veo a Mason, igual tengo más dudas. No sé si esto también pudo ser. Es que, ¿no? Fíjate, yo como siempre, y voy a intentar una perspectiva un poco histórica al tema de las retiradas. Y es que, por ejemplo, uno de los capítulos del libro que David, mi agente literario, ahí, déjalo ahí arriba. Bien. Uno de los capítulos se titula, creo recordar, El crepúsculo de los dioses. Y es las dificultades que tiene un jugador superlativo. Un peliculón, por cierto, ¿eh? Precisamente por eso. Vaya. Porque, claro, y que te demuestra lo difícil que es retirarse en el momento justo. Porque miles de factores. Si eres un jugador mediocre, nadie se va a acordar de ti. Pero si ahora mismo, mientras escuchaba Joe Namath, Brett Favre, John Elway, Manning, claro, estamos hablando de personas, el propio Montana, cuando despechado se va de San Francisco y se va a Kansas. Toda la película que hay, que él quería reivindicarse porque no había salido, tal. Sí. Bueno, el caso recientísimo de Tom Brady. Total, a mí, amigos de los patrios míos, me llamaban, pero ¿qué necesidad tiene este hombre? ¿Pero por qué? O sea, no se va a disfrutar de su vida, ¿no? Entonces, llega un momento en que jugadores están tan identificados con la franquicia, como fue el caso de Roethlisberger, que es que era prácticamente, era el escudo de Heinz Field, que llega un momento en que se convierte en un problema más que en una solución para el equipo. Y desde luego, hablaba Wayne de los últimos años de Roethlisberger, uno estaba más pendiente de que no le hicieran daño, de que de verle realmente ejecutar una jugada. Cuando era un tío, además, que también la gente más mayor lo sabe, pero la gente joven no, era un tío con una movilidad al principio extraordinaria. Y no había manera. Y con un par, ¿eh? Porque... No, es que no le podías tumbar. Como un torero, era como un torero plantado. Ahí. Vaya, imposible, y recibía. Y yo le mandé una foto para el programa especial este que hicimos de Roethlisberger, que tiene a un linebacker de Ravens subido en la espalda y él con el balón intentando continuar la jugada. Es decir, un hombre de 110 kilos a la espalda. Es una cosa extraordinaria, pero claro, luego hay otra serie de factores, su relación con los Rooney, su relación con Arians. Coordinadores ofensivos, sí. Claro. O sea, no es solo una decisión, pero yo creo que a Roethlisberger, y lo que es más importante, a la franquicia le han sobrado algunos años de Big Ben. Le han sobrado algunos años de Big Ben, y ahí raro, porque es una franquicia tradicionalmente, ¿no? Que en ese aspecto... Pero a mí lo que me sorprende es ese relevo, que no se ha sabido
engranar bien en ese puesto. Gestionar, sí. Exacto, ahora hablaremos de lo que hay, ¿no? De lo que hay que a mí me deja mucha duda, pero bueno, querré saberlo de vosotros. No vengo yo a opinar hoy más generalista, sino quiero bajar a esas trincheras que vosotros me diréis, por eso estáis aquí. Pero sí que ha sido vamos a ponerle la palabra, no me gusta, porque decir la palabra, asociarla a Big Ben, ostras, me cuesta hasta a mí, con todo el historial, pero ha sido más un problema probablemente, ¿no? Este final de Big Ben que no se ha sabido gestionar, ¿no? Bueno, sí, que las grandes estrellas tampoco muchas veces no saben cuándo retirarse. Exacto, y debe ser un factor. Ahí, Raúl mencionaba, total. El problema, Luis, es que tú estás intentando abrir una ventana para llegar a una Super Bowl y ganarla. Entonces llega un momento que ese quarterback, cuando tú estás formando una defensa joven que te puede durar en el tiempo, como está diciendo David, 4 o 5 años, ahí en ese momento tienes que tener en esa ventana un QB que te pueda llevar a ello. No tienes que ir, por una parte, el equipo hacia una dirección y el QB hacia otra. Es el problema, es intentar mantener con tus decisiones la ventana lo máximo abierta que puedas. Una vez las cosas salgan, porque imagínate este año, por ejemplo, Ravens, que se le ha caído medio equipo, o por ejemplo, Baker Mayfield este año que ha jugado con las costillas mal o con la lesión del hombro. Entonces, al final, es una liga muy dura, pero oye, haz las cosas bien. Sí, pero fíjate que aquí te voy a decir que como muchas veces se dice cuánto daño han hecho las películas de Hollywood, ¿no? A la vida, ¿no? Por toda esta historia. Yo diría, y también permítanme, ¿no? Porque puede ser también un poco bestia lo que vaya a decir, pero ¿cuánto daño ha hecho la Super Bowl de Manning con Denver Broncos? También para poder pensar que quizás con un quarterback inoperante. Un muñeco era. Pero un muñeco, exacto. Pero con una defensa como la que era Denver se puede ganar una Super Bowl. Yo creo que eso también todavía puede haber quedado en muchas retinas, ¿no? Y aquella de Filadelfia, ¿no? Como hemos comentado. Aquella de Filadelfia con Nick Foles. Sí, sí, ¿no? Entonces, y lo que hablábamos antes, el problema de jugadores icónicos, como es Roethlisberger, como eran todos estos que te he nombrado, y llega un momento en que es muy complicado, pero lo estamos viendo, por poner un ejemplo muy cercano con el soccer, lo que ha pasado con Messi, con lo que ha pasado con grandes jugadores, que no había directiva, no había front office capaz de decir, oye, mire, le vamos a... Claro. ¿Por qué? Porque nadie quería pasar a la historia como yo fui el hombre el ejecutor que acabó con la carrera de tal. Entonces, eso es muy complicado. Y claro, y una cosa, de la misma manera que ha evolucionado el juego y la franquicia, los Rooney de ahora no son los Rooney de los 50 y los 60. Quiero decir, ya no es el mismo apellido, pero no es la misma personalidad, no es la misma gestión. Entonces, claro, es muy complicado para eso. Pero bueno, seguís teniendo ese sello de perpetuar head coach, incluso. Yo creo que el head coach que tenéis ha pasado por muchas cositas, pero ahí sigue. A ver, Wayne, yo creo está afilando cuchillo Wayne por ahí, me parece. Lo oigo el cuchillo afilando. ¿No? De lo que está hablando Raúl, al final, no es que comparta apellidos, es que tiene hasta el mismo nombre. Es Art Rooney, pero esta es la segunda parte. Ya sabes lo que dicen de las segundas partes, ¿no? Entonces, a ver, el que quiera un entrenador cada 3 años, o cada 4, o cada 5, que se vaya a otra franquicia, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, esta franquicia ha tenido 3 entrenadores en toda su historia. Yo tengo que decir que Mike Tomlin para mí es el peor de todos, pero ya solo lo dicen los números en realidad. O sea, tú ves Chuck Noll y es incontestable. Ves Cowher, en menos años llegó a más finales de AFC, o sea, y consiguió los mismos títulos, o sea que por ahí tampoco lo puedes ver. Entonces, al final, yo pienso que Tomlin es que no es ser crítico con él. Puede ser un buen gestor de grupos y te puede valer. A mí este año el fichaje de Brian Flores me ilusiona mucho porque es la primera vez que veo algún movimiento agresivo en el staff. Bien. Entonces, el hecho de siempre subir, por ejemplo, hemos tenido a Fischner, que era el entrenador de QBs, que sube a coordinador ofensivo. Se fue Fischner, hicieron lo mismo con Canadá, pero Canadá en realidad lleva un año solo ahí, bueno, vale. Al final son movimientos muy conservadores en el staff y desde que se fue Arians, que para mí uno de los grandes errores de los Steelers es largar a Arians, porque Arians realmente era un genio ahí.
que luego ha demostrado. Entonces parece como que no podemos tener un DC o un OC que realmente suplan las carencias de Mike Tomlin, que para mí son tácticas. Porque yo no voy a decirte que sí, para mí sí. No te voy a decir que él no sea un tipo que no te sepa llevar un vestuario arriba, que no te sepa mantener. Lo del pañuelo al final es una gilipollez, o las decisiones esas al final. Vale, eso es más controversia, pero bueno. Al final yo creo que él debería de tener al lado un tipo como Arias, como tenía, como llevó en su día, que es cuando los Steelers fueron grandes. El hecho de, que yo digo a veces, que me parece un poco, al final es supuesto, ¿no? Pero como cargar el muerto a otro y largarlo para, como una especie de querer conservar el puesto o querer estar cómodo en el puesto, que para mí está lastrando un poco a Steelers. Eso es mi ¿Tu visión es esa? ¿Coincidís? Sí. O sea, la comunidad Steelers coincide, porque ya os digo, desde fuera, visto, medio generalista como nosotros, cuando opinamos, por norma general, elevamos arriba el tema de ese récord, de ser una franquicia sin récord negativo. Bueno, todo esto le damos un valor importante, ¿no? Yo creo incluso a Tomlin en nuestros programas se le valora arriba, ¿no? Claro, visto desde fuera, pensando en, bueno, oye, pues este récord está. Todo ese sentir, ¿lo tenéis? La comunidad, Wayne ya nos ha dicho, claro, Raúl, David, la comunidad son más críticos. Sí, yo creo que la comunidad está muy polarizada. O le quieres o le odias, le quieres echar. Yo creo que en esto no hay punto medio, no hay grises. La verdad que sí valoro a Tomlin y creo que su característica principal, como ha dicho Wayne, es un gestor de grupo, gestor de egos, porque hemos visto cómo ha tratado un mismo vestuario con Ben, con Brown y con Bell y cómo han sido luego en otros equipos. Entonces eso no tiene que ser nada fácil. Partiendo de esa base, tenemos un entrenador consolidado y ya sabiendo cómo funciona la franquicia, sabemos lo que vamos a tener y que no van a estar cambiando entrenadores como puede pasar en otro equipo, como hemos hablado de Detroit o como pasa con Jets o yo qué sé, por poner un ejemplo. No van a estar bailando en entrenadores y a las primeras de cambio que hay una temporada mala se lo van a cargar. Lo que sí estoy de acuerdo es que sí necesita rodearse de coordinadores competentes que Tomlin se ocupe de gestionar los jugadores y esos coordinadores se encarguen de hacer el game plan, de entrenamientos, etcétera. Exacto, correcto. Todo dedicado y que él se dedique a esa labor de head coach pura y dura. Entonces, yo creo que es lo que nos hace falta. Yo también tengo esperanza con Flores y creo que, de hecho, en el programa, yo cuando vi que Fangio quedaba libre, yo abogaba porque le ficharan. Lo de Flores me gusta bastante porque es un coordinador defensivo que yo creo que el que han puesto este año le han promocionado desde dentro y creo que Flores, si no es el año que viene a más tardar, finalmente acabará siendo de coordinador defensivo y creo que es un avance bastante alto. En cuanto a es eso, yo creo que el resumen es ese, rodearse de dos coordinadores muy buenos para toda esa plantilla que tiene Steelers, ese talento que salga a relucir. Bueno, veo Wayne hubiera sacado el hacha, Raúl ya se ha posicionado más, lo mantenemos con ligeros cambios y tal. Y de esto, hacha, ¿se mantiene? Raúl, ¿qué hacemos con Tomlin? Fíjate, como te dije al inicio, yo en cuestiones técnicas no entro porque hay gente que sabe mucho más que yo, pero yo sí que detecto algo en Tomlin que para mí personalmente es decepcionante. Son dos cosas. Decepcionante. Decepcionante no desde un punto de vista estrictamente técnico o táctico, sino me da la sensación que ha llegado un momento de que se ha ubicado en una zona de confort. Es decir, yo tengo un balance positivo, soy el único entrenador que llevo 2 millones de temporadas y parece todo lo que oye eso, que se ensalza, claro, desde fuera, claro, esto es lo que... para un aficionado de Steelers de pura cepa, que te digan que la temporada es positiva, a mí personalmente es irrelevante. Es decir, me parece bien, pero es que no es eso. Si estuviéramos hablando de otro equipo, pero ese nivel de exigencia creo que se ha rebajado y eso va en contra del desarrollo de la franquicia. Y luego, para mí, hay un pecado capital. No voy a entrar en, insisto, aspectos puramente técnicos, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en un porcentaje alto que entre el año 12 y el año 17 y 18
el talento que había en el roster de los Steelers no obtuvo los resultados, no obtuvo Estamos de acuerdo. los efectos que esa plantilla tenía. Que se podía esperar de ella. Y quiero decir, el entrenador al final posiblemente a lo mejor no tenga la última culpa porque a los mandos estaba Rodgers, que es ese tipo de quarterbacks como Manning, que ellos tienen su playbook, ellos hacen sus jugadas. Pero alguien es el responsable y el que está ahí arriba era Tomlin. Y era un equipo que tenía en su poder 2 anillos más. Eso a mí nadie me lo puede quitar de la cabeza. Quiero decir, estamos hablando no de una temporada, estamos hablando de un periodo de 6 años que si no era por A, era por B, era por C, siempre había algún problema. Y yo creo que eso, al final, hay una responsabilidad, insisto, también generada por esa falta de exigencia como la que había. Oye, en los años 80 hubo, después de los 70 gloriosos, fue un auténtico travesía del desierto. Con una sucesión de quarterbacks, Terry Bradshaw que se caía, toda la generación de los 70 que se retiraba, pero cuando se palmaba un partido era un drama. Y aquí, bueno, se acaba la temporada, otra vez positivos, qué bien, bueno, veremos a ver el siguiente. No es el nivel de exigencia de la franquicia. Está claro que la mediocridad en la NFL es algo que muchos equipos se instalan y lo que dices tú, llegar a playoff es un objetivo, sí, luego pues ir avanzando año a año, pero la verdad que no hemos pasado de wildcard desde hace bastante tiempo. Lo último, si no recuerdo más, fue contra Jaguars y Walters aquel año y ha sido eso, que sí, la mediocridad la verdad que es un lastre para cualquier equipo, pero también pienso, por otro lado, despedir a Tomlin y qué traes y es arriesgarse, pero a lo mejor vamos de lo que tenemos a algo peor y es cuando pasamos nuestra travesía en el desierto. Pero sin riesgo no hay aventura y sí, vamos, yo al final quiero decir que libra por libra posiblemente era uno de los mejores equipos de la AFC, eso no lo duda nadie en aquellos años que ha relatado Raúl. Y al final es que los fallos son de planteamiento, son contra los Jaguars de Bortles, de Doug Marrone, es irse a jugarle una zona a Brady, que llevan 2 semanas diciendo no te vayas a jugar una zona a Brady, ellos van, Brady los destroza. Bueno, los Patriots han destrozado a Tomlin siempre que han podido. Y otros cuantos fallos más que para mí están en el staff y es la diferencia, lo que dice. A veces esa autoexigencia que tienen. ¿Por qué los equipos grandes siempre son grandes? Porque no se conforman, ven y llegan un poco más, ¿no? Eso es un poco lo que... Pero no quiero quedar, porque los tres hemos hablado... Sí, pero puede ser un estigma de Steelers, ¿no? Esa longevidad en el puesto de entrenadores, esa, bueno, como se ha acabado con Big Ben, ¿no? Que les cueste, ¿no? Dar ese saltito más cuando lo tienen, ¿no? Creo que por lo que me explicáis puede ser algo que esté en el ADN para negativo en este caso, ¿no? Que a veces es bueno, pues, oye, cuando tienes que crear algo, dar un tiempo, pero quizás excesivo, que es lo que detecto que me transmitís, quizás excesivo es apalancarse en una... Sabia nueva y nuevas fuerzas. Y lo que tú dices, David, ¿qué nos viene? Oye, fíjate, la NFL, Eagles, Bengals, Rams también, con McVay. La savia nueva que está entrando y que hay todavía muchos entrenadores haciendo en puestos ahora intermedios que vienen de esos árboles, creo que podría haber solución. Vikings esta temporada, empiezan también nuevas savia. Creo que dar el paso y ser valientes. Y yo soy pro Tomlin, ¿eh? Soy pro Tomlin. Sí, pero luego te encuentras con casos como el de Van Joseph con Arizona o con Denver. Claro. Luego hay cuando Todd Bowles fue con Jets, yo que sé, que ahora me encanta Todd Bowles. Pero encuentras casos también que también te chocan y dices, solo nos quedamos con lo bonito. Está claro. Jones, y ya que hablar de películas de Hollywood, yo tengo una que no se me olvida cuando dicen, ¿qué nombre pondrías? Yo hay un tío que está entrenando a los Wolverines, que yo lo pondría ahí. Imagínate esa película, cómo serían esos 2 Harbors. Amor a Harbaugh. Ese Jim contra ese John, en ese clásico de la NFL, ¿qué sería aquello? Yo lo he sufrido, ¿eh? Yo lo he sufrido en una final de Super Bowl, ganando el hermano que no tenía que ganar, bajo mi punto de vista, pero yo lo he sufrido, de eso sé un poco. Y antes de que cambiemos de tema, Tomlin, muy rápido, que me van a matar.
aunque hayamos aquí 3 que no somos, tú eres el único pro Donlin, has dicho, es verdad que una persona que estuvo, Yair, estuvo en el Pittsburgh, en el estadio, dice que encontró a gente que lo quería muchísimo y que chillaba nada más salir Donlin del banquillo. O sea que hay mucha gente que quiere a Donlin. Aunque no lo estemos representando aquí, es digno de decirlo y es verdad que hay mucha gente que quiere a Donlin. David lo ha dicho, ¿eh? David, al margen de que aquí, David ha dicho que está muy polarizada el sentir Steelers, que hay gente que lo odia y tal, antes de emitir cada uno juicio, que aquí, por norma general, bueno, la mayoría más o menos se decantaría un posible cambio, ¿no? Quizás con más dudas David, pero sí que lo ha dicho, que está muy polarizado, ¿no? Pero bien, toda esta, que ahora es lo que hay, macho, es lo que hay, ¿vale? Vamos a salir, venga, estamos ya en la… No vamos a ahondar en la temporada esta, que creo que ya lo hemos hecho con el sabor de Roethlisberger, ¿no? El sabor que probablemente todos habéis dicho que probablemente un cambio era lo que requería. Creo que eso ha sido un poco el espejo de la temporada, ¿no? Teniendo a Roethlisberger en el campo. Pero vale, se va a Roethlisberger y perdonadme, yo lo veo desde fuera, ¿eh? Y lo he dicho, una franquicia que aprecio. Y me traéis a un Trubisky. A ver, yo ahí lo dejo, no sé. Ahora me diréis, no, quiere las capacidades concretas y eso es lo que quiero que me digáis, porque yo he visto desde fuera. Mira, me cuesta. Yo agarrándome otra vez a los libros de historia. Me encanta, Raúl. Es que soy un fanático de la historia, te lo pueden decir en casa, entre documentales, libros, cosas de historia. No estoy doctorado en historia, pero todo lo que sea historia me encanta. No, esta es una historia muy reciente, pero es que en este deporte se repiten muchas pautas. Y si os fijáis bien, lo comentábamos también en el último programa de historia de Cortina de Acero, se da una circunstancia exactamente igual que en el año 2004. En el año 2004, en el draft, se ha elegido Big Ben por los Steelers. ¿Con qué idea? No era el quarterback como podía ser el chico de Bengals, que iba a ser desde el primer día el líder del equipo, Barrow. el jugador franquicia. No iba a ser Barrow. No. Es más, estuvimos a punto de seleccionar a un hombre de línea para ese año 2004, que luego fue a los Eagles. Bueno, en la franquicia estaba Tommy Maddox, con una experiencia contrastada, y Charlie Batch, un hombre de la casa, muy querido por la afición. ¿La idea cuál era? Que se fuera rodando Big Ben, que fuera aprendiendo. Era un chico que venía con muy buenas credenciales de la Universidad de Miami, tenía condiciones, pero bueno, que estuviera un par de años. Sí. Como se hacía antaño. Como era toda la vida. Aparte, incluso también por la naturaleza y por las características del juego. Sí. En el año 2004 se pegaba más que se pega ahora. Joder. No podías tener a un chico de 22 años que al tercer día le partieran la cabeza. ¿Qué ocurre? Maddox se lesiona en el primer partido, en la primera semana del año 2004 y Batch en la segunda semana. Y nos encontramos con un muchacho de 22 años a los mandos del halcón milenario. Y surge, bueno, que hace una temporada brutal, rookie del año, y el año siguiente gana el anillo. Bueno, eso es una cosa absolutamente excepcional. Pero es que fijaros ahora, se contrata a Trubisky, un hombre también experimentado, se tiene a Mason Rudolph, que ha estado muchos años aprendiendo a la sombra tanto del propio Batch como de Roethlisberger, y de pronto aparece esta bomba en la primera ronda, que es Pickett. Ojalá no pase nada, pero nos podemos encontrar. Yo no sé lo que va a pasar. Vale. Ostras, fíjate, la historia es cíclica, ¿eh? La historia es claro, cíclica. Imagínate que empieza a jugar como está bien tirado esto. En el Deep Rock Trubisky, que parece lo lógico. Un hombre que ya viene contrastado, con experiencia. Pero hoy sí le duele el meñique y nos encontramos a Pickett en la segunda semana a los frente del equipo. Por lo tanto, yo creo que el escenario a priori no es muy diferente a lo que nos ocurrió hace casi 20 años. Pero no esquives la pelota. Me ha gustado el punto de vista, que me ha encantado, el punto de vista de decir, oye, asociar la historia y un porqué puede ser Pickett, pero no esquives. Con Trubisky, ¿te has quedado bien o no al saber que puede ser tu QB1? Ahora... a mí, quiero decir, el problema de sustituir a un jugador como Ben es que todo ahora mismo te va a parecer. Hombre, es decir, ¿a quién sustituyes? Tienes que coger a Aaron Rodgers. Es decir, para que el cuerpo
también poniendo un ejemplo futbolero. Claro. Sí, te entiendo. No viene Mbappé. ¿Qué traes? ¿A un chico, a Tchouaméni? No te llena. Quiero decir, hay algo... Entonces, ahora lo que hay que hacer es cabeza fría y decir, oye, mira, es lo que tenemos y bueno, a trabajar con ello, ¿no? Pero intentar comparar, cubrir el hueco que deja este hombre es absolutamente imposible. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Hay un nuevo general manager también, que lleva 20 años en la casa, que ha hecho mucha gestión con jugadores. Pero yo, la verdad es que si me dices, ¿quién te gustaría que saliera en la primera semana? Bueno, quitando Mason Rudolph, que no me entra por el ojo, cualquiera de los dos, es que no es igual. Quiero decir, no creo que sean jugadores que vayan a ser, por lo menos al día de hoy, diferenciales. David, como lo ves desde una parte técnica, creo que aquí va a necesitarse mucho de una parte técnica para hacer equipo, como se dice, ¿no? No podemos esperar que un Trubisky, creo yo, sea el que, ¿no? Sí, yo soy más especialista en defensa, me gusta más, pero también obviamente me tengo que fijar en el ataque para fijar por la defensa. Claro. Exacto. Yo, para empezar por algo básico, yo a Rudolph lo tengo claro de QB3, a mí no me gusta. Yo creo que un tío que lleva la franquicia los años que lleva Rudolph, y aunque esté Roethlisberger por delante, pero un tío que cuando ha jugado no ha derribado esa puerta, que no te ha dado esa seguridad, yo creo que no vale. Esté quien esté por delante, porque hemos visto casos de jugadores que han estado detrás, han jugado y al final han derribado la puerta o han quitado la titularidad a alguien. Como pasó con Brady o ha pasado en la historia con muchos más jugadores. Entonces, partiendo del tema de Rudolph, para mí descartado. Elección de Trubisky, a mí cuando se fichó me pareció muy acertado por tema de años, contrato, no atarte a un jugador. Es un jugador que en los Bears con Nagy, que ya hemos visto cómo ha Nagy llevado el equipo y lo que tenía alrededor, ha clasificado al equipo 2 veces para playoff, ¿vale? Es un quarterback aseado, ya digo, no te atas en contrato a él, te puede valer para seguir adelante, eso sí, justo Roethlisberger se ha retirado en el año donde peor camada parece que hay de QBs. En esta ecuación entra Pickett, que yo creo que para todos es el quarterback más preparado a día de hoy para poder jugar en un equipo NFL. Eso yo creo que más o menos todo lo podemos tener claro. Lo que me gustó de la elección de Pickett es que llegaron todos los QBs disponibles a ese pick 20 y Steelers, con todos disponibles, eligió a ese, con lo que tenían claro que era ese. Hablaba de Willis, hablaba de Reader, al final tenían todos disponibles, se quedaron con él. Algo lo habrán visto, ellos saben más que nosotros, eso está claro. Esa vinculación con la ciudad que se habla, ¿creéis que ha tenido que ver? ¿Creéis que ha tenido que ver? Yo espero ahí que el corazón se quede un poco aparte, porque a veces el corazón en ese tipo de cosas, en las decisiones, te afectan y no es lo más recomendable. Pero en cuanto a jugadores, yo sí que veo una similitud en cuanto a tipo de jugador. Trubisky y Pickett, creo que son el mismo molde, el mismo tipo de jugador, y creo que en el juego nos pueden dar más variedad, más amplitud en el playbook por esa movilidad que con Ben no tenían, y con estos dos, al ser más jóvenes y no son QBs móviles porque no lo son, pero pueden salir por piernas, por así decirlo, improvisar y tal, cosa que Roethlisberger no pueda salir, y pues suplir esas carencias que tienen en comparación, si lo comparamos de todos los tipos, con lo que hemos hablado. La cabecita y el talento de brazo que tenía Roethlisberger. Entonces, por esa parte, creo que una cosa se compensa con otra, y a mí las dos decisiones me han gustado. A ver por dónde sale y hay que darle partidos y probar. Yo creo que al final, como resumen, creo que va a empezar Trubisky como titular. A día de hoy, me parece a mí. Un paréntesis, perdona, Wayne. Antes de que entre Wayne, sí. 10 segundos. Eso que has comentado sobre su procedencia de Panthers no es ninguna tontería. Yo estoy seguro de que por la cabeza del front office de Steelers ha pasado todavía la sombra de Dan Marino, también de los Panthers. No quieren que le vuelva a pasar nunca más que un chico de la casa triunfe luego y sea uno de los más grandes quarterbacks de la historia, como fue Marino, un tío
que mamó los Steelers desde que nació, de los Panthers, un loco de allí, por no hablar ya de Unitas y de Neymar, pero vamos, específicamente Marino. Y al parte de las cuestiones puramente técnicas y los informes, sé que debe de haber un cierto temor a decir que no nos vuelva a pasar lo mismo, vamos a coger a este chico. ¿Verdad? La historia de nuevo, Raúl. La historia de nuevo. Soy muy pesado y muy viejo. Bueno, pero Raúl, me encanta. De hecho, Rooney II dijo que quería fichar a un tipo que había roto todos los récords de Dan Marino, y la leyenda negra de Steelers dice que el primer Rooney, el abuelo del chico, en su lecho de muerte, las últimas palabras fue que se arrepentía de no haber fichado de Dan Marino, ¿no? Esas fueron las últimas palabras. Eso es una historia que hay negra. Bueno, en cuanto a Kubis, yo estaba contento ya con Trubisky porque yo sí que pienso que habíamos ganado. Contento, o sea, tú sí lo veías. Sí. Ah, qué bueno. Sí, yo estaba en la Trubisneta, como dicen, ¿no? Estaba en el barco de Trubisky. Acuérdate del barco de Trubisky, ¿eh? Eso es. Vale, perfecto. Aunque creo que caben muchos ahí, ¿eh? Creo, sí. Mi amigo Zed decía, le llama Truñiski, así que ya te puedes imaginar cómo puede estar él de contento. Entonces, veía un QB mucho más barato que Roethlisberger, mucho más móvil, encajaba perfectamente con Canadá, que es lo que buscaba un QB móvil, dejaba un espacio salarial libre para lo que, hablando del último Roethlisberger siempre y de la situación del equipo. Y de hecho en la FA de este año se ha visto la agresividad de Steelers y la contratación de Steelers ha sido como nunca. Y luego nada más añadir, en cuanto a lo que decís de los QBs, en 18 años tenemos una off-season de las más apasionantes que hay en Steelers, porque ahora mismo tenemos ese, aunque yo también descarto a Rudolph, por lo menos Trubisky, Pickett, como ya dijo Tomlin, que lo veía incluso para entrar, que me gustaría que no tuvieran prisa, si el chico no está, no lo metas, deja que juegue primero Trubisky, lo que estáis hablando antes, las picadoras de carne, que puede ser un equipo de la NFL y más con estos chicos cuando llegan. Pero me parece una de las off-season y de los partidos amistosos más apasionantes que vamos a tener un aficionado de Steelers en tiempo. Como incógnita, sin duda. Yo estoy de acuerdo también con el tema Rudolph, pero que el tema de que se siga quedando Roethlisberger esta temporada va un poco relacionado con girarse y ver ahí a Rudolph sonriendo. Creo que bueno, pues ahí está, ¿no? Pero claro, tú eres el que más te he visto con que sí, veo a Trubisky y tal, pero ¿ves a Trubisky para ir a donde se merecen, o lo que me estáis reclamando tanto todo el rato, ¿no? Estos Steelers de ir más allá, ¿vale? De lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, estáis reivindicando que, caray, con Tomlin, bueno, vale, sí, casi tenemos asegurado el récord positivo, pero queremos más. Por lo que te digo, que va a haber ese más. Por lo que te digo de, al final, la ventana, ¿no? Digamos, tú tienes tu defensa, tu equipo montado, entonces este año se suponía que la clase de QBs no era buena. O sea, de hecho, Pickett ha habido hasta incluso dudas, ¿no? Esto que coge la última patata de las Pringles con la mano, ha salido por ahí, todo eso que llega hasta la última, ¿no? Todas estas cosas que se dicen de él. Aunque si ves los highlights, el tío tiene una pequeña, es decir, ¿o qué? Sí. El tío tiene una lectura genial de segunda jugada, cosa que Rudolph no. Rudolph, mientras tiene que hacer una segunda jugada, se le hace de noche. Es un caso parecido a Gaff y otros tantos QBs que hemos visto. En el momento que les nublas ya no existen. Ahí, aunque sea en el college, eso se lo ves a Pickett, le ves pases rápidos, le ves pases, aunque no es un tío que lance muy profundo, se los ves. O sea, ves un catálogo ahí que está. Luego, claro, hay que abrir ese melón en la NFL, ¿no? Pero bueno. Con todo esto que estaba contando, a mí Trubisky me parece eso, que liberaba. Al final los Steelers han ganado con defensa y con un QB oportunista y que hace las cosas al momento. Tú veías cómo hablaba. Sí, juego de carrera. Carrera, Najee Harris, vamos, para mí ese. Cuidado este año, Najee, a pesar de las stats paupérrimas que ha tenido, porque es que no ha tenido línea, es que si lo ves, los golpes que le han dado, cómo se ha ganado esas yardas, cómo ha conseguido esos pases, es que, a ver, tiene mimbres, ¿no? Y es más el primer año. Ahora hemos conseguido en la FA más o menos una línea. Hemos cogido también algo en el draft. Hemos hecho algo como para que Najee Harris funcione. Luego tú ves lo que era Trubisky y lo ves en Chicago. No tenía wide receivers, no tenía no tenía running back, no tenía nada. O sea, estaba él solo. Y ahí lo ves. Defensa tenía con Khalil Mack, con con Rockwell.
Pero lo puede tener con Steelers, eso. Y luego tienes a Najee. Tienes un tight end que es Pat Freiermuth, que ha demostrado que el tío tiene unos mimbres que te cagas. Tienes a Claypool. Tienes a Dionty. Hostia, estás poniendo un tío atlético con armas que encima es lo que quería Steelers y liberando espacio salarial para reforzar el equipo, no sé. Y tener encima... Joder. Al final se han ido a por Pickett, porque es justo lo que querían y les ha caído. Pero tenían opciones de coger en el draft cualquier jugador. Coño, os tenéis que venir arriba, ¿eh? A Wayne le veo arriba, ¿eh? Chicos, subiros, ¿eh? Subiros a la... Estoy en ese plan, ¿eh? ¿A la cuál era? A la Trubisqueta. A la Trubisqueta. También le llamo de True, ¿eh? De True Whisky. Subiros a la Trubisqueta. ¿No, Raúl? Sí, pero sobre todo porque... me has convencido un poco, ¿eh? Luego te dejo entre paréntesis. Yo venía muy derrotista, pero escuchándote un poco ahora... un poco el planteamiento que me has hecho, ¿vale? De donde viene el chaval, donde... Oye, has ganado medio punto. Vamos a ver, este deporte tan maravilloso da oportunidades. A mí Trubisky, salvando las distancias, incluso en favor de Trubisky, ¿quién nos dice que puede ser el nuevo Kurt Warner de los Steelers? ¿Os acordáis de dónde venía Warner? Venía de Ámsterdam, de los Admirals. Venía de los Iowa Barnstormers. O sea, era un jugador completamente acabado, con barriga. Y de pronto se convierte en el mayor espectáculo sobre el turf. Y es ese perfil de hombre gris que nunca ha hecho nada y de pronto las piezas encajan. Claro. Y hay una explosión, quiero decir, porque lo de Pickett es otra cosa. Es un chico joven, es un chico que puede ser bueno, pero tú ves que, oye, ya ha trabajado en la mina y sabe lo que es esto, ¿no? ¿Quién nos dice que la mística de Heinz Field, que todo lo que rodea, porque eso también es una cosa importante, ya no es tanto el jugador que va a un gran equipo, quiero decir, como el entorno. A veces las franquicias, los escudos, la historia cambia a jugadores. Estoy de acuerdo contigo. Radicalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y eso hay que valorarlo. O sea, si estuviéramos hablando de otra franquicia, para no herir sensibilidades, diríamos, bueno, esta persona aquí, pues, oye, vamos a seguir igual y tal. Pero de pronto llega un jugador que nunca ha hecho nada en su vida. ¿No os acordáis los partidos cuando salía el pobre Charlie Batch contra los Ravens y hacía aquellos partidos gloriosos que uno no se podía creer cómo no era titular en cualquier otro equipo de la NFL? ¿Por qué? Porque, oye, a veces las camisetas pesan, ¿no? No, Raúl, os compro, mira, medio puntito de Wayne, medio puntito de Raúl, ya hace un puntito en el aspecto y totalmente, ¿no? Lo que pasa es que es tan duro lo que se te ha quedado en la retina, que muchas veces somos injustos, que no es por el jugador, ¿eh? Al final, yo siempre digo que esto es un deporte de todo lo que hay alrededor. El jugador tiene unas características X que tú tienes que saber explotarlas con un entorno X y no le puedes cargar todo, ¿no? Quizás a veces, sí haya sido un poco injusto con él, pero bueno, es lo que me dejó. Pero los argumentos no se me van muy de madre, ¿eh? O sea que aquí digo que sí que soy uno de los detractores de este fichaje, de los que no tengo mucha ilusión, pero con los argumentos expuestos tanto por Wayne como por Raúl, dejo absolutamente abierto y creo que puede pasar perfectamente el encontrarse con algo así, ¿eh? Y tal. Ahora, yo creo que no va a desentonar. Vale, por ahí voy comprándolo un poco. Quizás venía más negativo de lo que me voy a ir, sin duda. Luego, si a ti te gusta Tomlin Jones, fíjate lo que dijo Nagy. Nagy le dieron el primer año el mejor entrenador del año y luego ya fue todo cuesta abajo y el segundo año estaba diciendo que él no iba a cambiar su esquema a costa de ningún jugador. Oye, si no vas a adaptar tu esquema a tu QB, ¿de qué estamos hablando, no? El jugador más importante del ataque. Claro. O sea que probablemente, y él llegó a Chicago, llegó siendo abucheado. O sea, entra un jugador de draft que juega el primer día y llega abucheado por toda su ciudad. A Steelers no llega así. Bueno, importante. Chicos, no os voy a robar más tiempo porque casi llevamos 2 horas. 10:30 hemos empezado, son las 11 casi. Me ha encantado, o sea, el programa me ha encantado. O sea, aquí vuelvo a decir, a repetir, no nos va a dar mucho tiempo de saludar. Me gusta siempre echar una mano, un saludo a la gente, pero ha estado súper mega activa. De verdad, yo no sé si habéis ido pudiendo leer
Sí, yo estoy leyendo cosas de Hapsepu, de Humberto, de Javier Guti, Sepúlveda, sí. el Serpico. Yo he ido leyéndolo también, asociando lo que ibais diciendo. De verdad es una franquicia que, bueno, por ejemplo, Serpico le daba ya el tema a Piquet directamente, casi como aquel que dice. Y Humberto también, ¿no? Es decir, no, a Piquet, ¿no? Y fíjate lo que comenta tu amigo Guti es muy interesante, ¿eh? Trubisky es elegido por delante de Mahomes en el draft. Algo tendrá, dejémosle que nos demuestre lo que tiene dentro. Quiero decir que no es un piernas. Oye, y luego estoy de acuerdo. Tom Brady era el número 180.000, quiero decir. Totalmente. Y la injusticia a veces de caer en según qué franquicia, con según quién, que no te ayuda a esa progresión, ¿no? Y Luis, Tomlin puede ser ese perfil que bueno, oye, mira. Por ejemplo, el año de Allen y de Darnold. ¿Tú crees que si Darnold cae en Buffalo y si al revés, ¿no? Como podía haber pasado, y Allen cae en Jets, la historia hubiera sido a lo mejor distinta? Claro, no. Probablemente, totalmente. Rosen, etcétera, hay tantos que... Hay muchos que podíamos decir, comentar. Así que bueno, oye, me alegra veros con ilusión, más de la que yo llegaba, y que me sumo un pelín, ¿eh? Me sumo un pelín a esa ilusión. Yo era de los que no daba mucho por Trubisky, pero me quedo más arriba, me voy más arriba con Trubisky. Y bueno, ya para terminar, que os pediré a cada uno que me haga ¿no? Ya, si no habéis podido verlo todo, chicos, empezar desde el principio, los que os hayáis ido sumando, porque de verdad ha sido un programa espectacular, ¿no? Nos han aportado muchísimas cosas, historia actual. Pero contadme, ¿vale? Visto ya un poquito el repaso, ¿cómo ponéis a vuestros Steelers? ¿Con qué obligación les ponéis esta temporada a vuestros Steelers? ¿Les veis con la obligación de ir a playoffs? Ese es el error, preguntarlo. Ese es el error. Claro. Pero es la pregunta de postemporada. Pero o sea, Raúl, si no decimos, si no nos mojamos en estas cositas. Todo lo que no sea, pero claro, todo lo que no sea playoff será un fracaso. Un fracaso, vale. Para mí sí. O sea, no se sí. Vale. Luego ya podremos acabar 0-15, pero es decir, la exigencia tiene que ser máxima. Con esa defensa yo dudo mucho que... Entonces, el resto, David, Wayne, ¿creéis que el equipo está en condiciones? Yo pienso lo mismo, sí. Tema playoff mínimo y a ver si rompemos ese techo de cristal que tenemos ahí con el tema de la wildcard. Si al final nos clasificamos a través de... O sea, tenemos que jugar la wildcard, vamos, y sería, pues eso. Ya pasar a divisional sería una buena temporada. Que todos queremos anillo, pero sabemos que hay temporadas que no dan para eso y asentar sobre todo el equipo y playoff. Tiene que ser el mínimo objetivo y en playoff puede pasar cualquier cosa. Quedan 2000. Luego, y como antes de que Wayne entre, que se me ha quedado, vale, Pickett, no sabemos. En principio creo que todos posicionáis a Trubisky, más o menos es el que veis con más posibilidades de ser el titular. ¿no? Sí, lo que ha apuntado Raúl, que puede pasar, ¿no? Esa asociación con 2004, 8. 4. 2004, de que de ahí Roethlisberger, correcto. Pum, y de repente está ahí. Pero, dicho eso, ¿veis que puede ser el QB que haga carrera? O sea, verdaderamente dices, bueno, vale, puede salirme a este año o no, si tengo Trubisky igual me explota, pero ¿veis que puede ser ese QB franquicia que puede hacer carrera o ha sido una elección, o sentís que es una elección, bueno, pues por muchas circunstancias, no era un buen draft de QBs, no era un buen... nos hacía, evidentemente, esa posición nos hacía falta por la retirada del nuestro. ¿Crees que la elección es más circunstancial y que puede salir bien o no? Que la de ver a un tío que haga carrera ahí en Pittsburgh y se haga con el puesto? Sinceramente, yo creo que los Steelers, si no hubiera caído Pickett, no hubieran cogido QB. Así de claro. O sea, pienso que no hubieran cogido QB en primera ronda. Creo que querían a Pickett. Teniendo a Trubisky no hubiera sido necesario, quizás. Y van a protegerlo, creo, y a saber cuidarlo como debe. Y que sea QB franquicia. ¿Tú lo ves ahí? Yo sí. Es que la gente muchas veces ve el draft y dice, no han cogido un QB y lo van a poner ya, como hacen la franquicia de estas que siempre eligen QB en primera ronda, año tras año. Y esas cosas no son así. O sea, tú, aunque vengas con el champán del draft, de Godel, de los confetis, de toda esa historia, el QB que tú coges ahora realmente tiene que ser bueno dentro de 2, 3, 4. Bien. ¿Lo veis así? ¿Coincidís?
Sí, puede ser. Sí, yo creo que sí. Sí, dale, Raúl, perdón. Lo que te he comentado y en línea con Wayne, a mí me parece una elección que tiene mucho de romanticismo. Vale. O sea, han ido a por ese chico, vale. por algo que le han visto, por los Panthers, por ser la casa. Perfecto. Es un melón, no se sabe, pero hay algo que va más allá del tema puramente estadístico, ¿no? Me parece que hay una idea. Bien. En cualquier caso, yo creo que el error, insisto, es pretender comparar a cualquier QB ahora mismo con lo que ha habido en los últimos 20 años. Esto es imposible. David, también coincides Sí, en ese. yo creo que de lo futuro que con Pickett. Vale. 2 años de Trubisky que tiene contrato, yo creo que antes de esos 2 años Pickett se establece como titular. No creo que el año que viene, con la camada que viene, vayamos a subir o a volvernos locos. Yo creo que sabemos cómo es de estable la franquicia. Exacto. Y eso, yo creo que en corto plazo, 1 o 2 años, Pickett será el titular. Genial, chicos. Pues cerrarme con un minutito cada uno, si os habéis dejado alguna cosa. Creo que del libro de Raúl hemos hablado bastante, pero si, bueno, como decía Umbral, yo vengo a hablar de mi libro. Yo vengo a hablar del libro, pero si quieres en tu minuto de gloria lo puedes volver a tal, pero chicos, ha sido un placer, de verdad, daros aquí el minutito de gloria y os dejo ya que os libero porque, macho, os he tenido aquí 1 hora y media, os dije que era 1 hora. Es un placer. Y al final he estirado bastante el tema porque estaba encantado. Yo únicamente agradecerte tu hospitalidad y tu amabilidad con todos nosotros. Es un placer estar aquí. Desde luego tiene una manera de no solo hablar de fútbol, sino de alguna manera divulgar lo que supone este deporte más allá de los colores. Y yo creo que la prueba de los comentarios, gente que no es de los Steelers, pues disfruta. Aquí, soy de Patriots, pero les tengo cariño a los Steelers. Eso es como yo, soy de San Francisco y les tengo cariño. Seguro. Entonces yo creo que bueno, pues es una maravilla y desear que tengamos una temporada, para empezar una temporada sin COVID y sin coñas, que ya es bastante, y volver a disfrutar del fútbol como todos nos gusta. Y bueno, lo digo en directo y además esto queda grabado. A los mamones que os vais a Pittsburgh, ya me podéis traer un souvenir porque si no, me vais a ver a la vuelta, ¿eh? Cuenta con ello. Cuenta con ello. Sí, los dos. Vale, David, si quieres. Nada, yo agradecerte el altavoz que nos has dado para estar contigo, para hablar de la pasión que tenemos por nuestro equipo. Que estamos ahí en Cortina Cero en el proyecto, que todos sois bienvenidos tanto a participar en el proyecto, que no ponemos trabas a que cualquiera se pueda unir, pueda escribir, pueda participar, de que siempre viene bien gente y más gente apasionado de Steelers. Así es que ahí estamos, que cualquiera que se pueda unir al grupo de WhatsApp se ponga en contacto con redes sociales y ahí le daremos la invitación y nada, que cuando quieres contar con nosotros, totalmente disponible si se puede y vamos, con nosotros encantados y darte las gracias de nuevo. Sin duda, David. Wayne. A mí, un tal Punto García me ha dicho que si estoy aquí con los pitufos, que si era azul, pues la pongo del color que quiera. Me lo ha dicho en el chat. Ah, vale. Es un streamer de moda. Te iba a decir, lo iba a mencionar, que cuando has entrado te iba a hacer la coñita. Oye, te veo como en un iglú, como una especie de iglú. No, iba a hacer la coñita, pero... Me dicen Bizarrap, no sé por qué. Pues, bueno, a ver, mira, yo quería despedirme. Hay cosas para mí intangibles, como el tiempo que aguantaba Roethlisberger en el pocket. Eso es algo que tú no puedes meter en una stat. Como Raúl contaba en su programa especial del día de la gloriosa Inmaculada Intercepción, ¿no? Que ese día se respiraba algo, recepción, perdón, se respiraba algo en el ambiente, ¿no? Se olía algo, la gente que el día se levantó con algo en el cuerpo en Pittsburgh, como, no sé, esta gente que vemos la serie de This Is Us, sabía que algo iba a pasar. Yo creo que con Pickett hay algo así. Y lo quiero dejar para todos porque yo lo siento así y creo que... No sé, esto queda grabado, ¿no? Esto va a quedar grabado. Sí. Grabado y difundido, que lo vamos a mover por todos lados. Pues que la gente de Steelers, que yo creo que hay algo en Pickett. Fantástico. Ojalá. Pues ahí lo veis, aquí es como acaba esto. Arriba, Steelers, como se merece esta franquicia. Y de verdad, chicos, ha sido un gran placer. Gracias por vuestra predisposición. De verdad, gracias por aportar el valor que habéis aportado.
y por todo lo que he descubierto que tenéis ahí de organizado, macho, un tinglao de narices con cortina de acero. Así que, chicos, yo creo que seas o no de Steelers, para saber más de fútbol y conocer, puedes perfectamente participar en Cortina de Acero. O sea, no tienes por qué ser de Steelers como para seguirles. Vas a aprender de fútbol desde historia hasta actualidad. Así que, chicos, muchas gracias, de verdad. Gracias. Ha sido un placer. Here we go. A ti. Bueno, Go nos Niners. vamos. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Richie, gracias. Estamos fuera.